En el marco de los foros que la Fundación Venezuela Esequiba está realizando en conmemoración de un año más de haberse conformado la Capitanía General de Venezuela y que luego de varios años termina en el Congreso de Valencia, donde se configura la territorialidad de la Venezuela que conocemos hoy día, la Academia de la Historia de Estado Monagas, en voz de sus integrantes, los doctores Dionisio Núñez y Germán Ascanio, han desarrollado un conversatorio, podríamos decir, donde debaten y hablan sobre diversos aspectos que rodearon o antecedieron el hecho histórico del Congreso de Valencia de 1830. La Fundación Venezuela Esequiba presenta ante ustedes a la Academia de Historia de Estado Monagas y sus miembros de número para ahondar un poco más en los sucesos históricos que ocurrieron para aquella época y que conformaron, como bien dije antes, la territorialidad actual de Venezuela. En este momento, la Fundación Venezuela Esequiba da paso a la intervención de los doctores y agradece a la Academia de la Historia de Estado Monagas por su participación y compromiso en la formación de los ciudadanos y su memoria histórica. Muchas gracias. Bueno, eh, queridos oyentes, aquí en representación Dionisio Núñez Garantón y Germán Ascanio Salazar, representantes de la Academia de la Historia del Estado Monagas, continuando con los sucesos conmemorativos que durante el mes de septiembre, cuando se celebran 245 años de la creación de la Capitanía General de Venezuela, vamos a comenzar con los sucesos que se generaron a partir de 1810 hasta 1830, cuando se rompe el sueño de Bolívar por la creación de la Gran Colombia con el fin de unificar a toda la América en una sola nación. Aquí le pregunto yo al doctor Ascanio, ¿qué ocurrió el 19 de abril de 1810? Realmente, Dionisio, eso es una fecha crucial en el devenir histórico de Venezuela en aquella época. Se generaron esos sucesos que marcaron una nueva etapa en la historia de la América conquistada por España. Habían transcurrido 33 años de la creación de la Capitanía General de Venezuela, cuyo tema conversamos anteriormente. El rey Carlos III de España, mediante una real cédula, pues las provincias de Trinidad, Nueva Andalucía, Cumaná, etcétera, que ya dijimos en aquella oportunidad. Y la Capitanía General de Venezuela había pasado a ser pues parte del virreinato de la Nueva Granada. Esto generó una serie de malestares en la gente que quería asumir el control y el poder aquí en estas tierras de la América en aquellos tiempos. Y el 19 de abril de 1810 se conformó una junta conservadora de los derechos de Fernando VII que asumiría las riendas del poder en Venezuela. No obstante, surgieron las primeras desavenencias entre los que lideraban esas ideas que se hacen más de notar cuando la Junta Suprema de Gobierno de Venezuela, nombre que asumieron los que ya tenían ideas más radicales, el 24 de abril redactaron un reglamento, pues después de esas primeras reuniones del 19 de abril, y redactaron un reglamento electoral y convocaron a elecciones de diputados en todas las provincias que conformaban la Capitanía General de Venezuela. La idea de esos líderes de la época era conformar un Congreso que no seguiría los lineamientos del Consejo Supremo de Regencia instalado en Cádiz. Los voceros de Guayana, Coro y Maracaibo no estuvieron de acuerdo y no apoyaron esa idea. Se radicalizaron pues posiciones y se logró pues al fin hacer
en el mes de marzo de 1811 se reunió en Caracas un Consejo General de Venezuela, ya manejando todas esas ideas discutidas después del 19 de abril, para conformar un Congreso de la República con ideas ya más radicales por parte de quienes dirigían en esos momentos las ideas pues libertarias. Entre ellos pues nuestro Simón Bolívar, acompañado de toda aquella playa de jóvenes que querían sí, con ese sueño, control político en el país, no depender de una monarquía que estaba representada ya por una junta, y las distancias pues de España a América lo que eran, y eso era pues una inconexión entre era contraproducente, aquello era contraproducente por entonces, el se creó tiempo, como una especie de anarquía, y ellos querían controlar precisamente esta anarquía y darle forma a un gobierno que representara a los nativos de esta tierra. Exacto. Muchos de origen español, muchos pardos, pero nacidos en esta tierra, que no habían tenido nunca acceso a los cargos públicos ni a las responsabilidades de dirigir los gobiernos en estas regiones, en estas tierras. Y no hubieran tenido nunca la oportunidad, porque con la distancia que había, como dices tú, desde el Reino de España hasta aquí, bueno, pasarían años en comunicar todo aquello, todos los planes, y discutir todas las leyes que ellos pensaban, pues. Entonces, se preocupan ellos en acelerar todo aquello, y me pareció que el libertador tenía, pues, el futuro libertador, pues tenía la premura de resolver aquel problema. Porque, por ejemplo, ¿por qué Bolívar criticaba al sistema federal? Sí, Bolívar realmente no creía en un sistema federal, porque precisamente un sistema federal es representantes de un gobierno en las diferentes regiones. Y eso, con las dificultades de comunicación de aquellos años, Imagínate. con el conflicto bélico que ya estaba en puertas, impedía precisamente que esas autoridades de las diferentes provincias pudiesen realmente ponerse de acuerdo. Además, habían desavenencias, Dionisio, que se vinieron manifestando a lo largo de la lucha. Era como en las diferentes regiones, los orientales tenían sus propias apetencias, y por las costumbres ya de tantos años de no depender de Caracas, sino de Santo Domingo, de no depender Caracas de Bogotá, de la Nueva Granada, de Maracaibo, tener una posición ya con ambiciones de ser centro de una república. Toda esa serie de detalles impedían que una idea de centralización, de federación, tuviese éxito en aquellos años. Entonces Bolívar abogaba por un centralismo donde una sola autoridad pudiese dar los lineamientos para tener una política y una dirección coherente de las acciones a tomar. Sí. Exacto. Una gerencia directa, pues, de un solo gobierno, pues, que podía conformar a todos los venezolanos y reunirlos, agruparlos. Bueno, fíjate tú, entonces el 19 de abril de 1810 se conformó la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que asumiría la rienda del poder en Venezuela. Surgen, como te dije yo, esas desavenencias, y comienza pues ese pugilato por el liderazgo, siempre siendo Bolívar el cabecilla de las ideas más avanzadas y más claras para lograr un propósito libertario en estas regiones. ¿Cuál es el origen, Germán, del Congresillo de Cariaco, ese famoso Congresillo de Cariaco? Mira, precisamente el Congresillo de Cariaco surge por la idea de esos líderes orientales, de los cuales también se ha hablado muchísimo y se ha especulado acerca de la diferencia de Mariño y Bolívar, ¿no? ¿Qué aprovechan? ¿Por qué el Congresillo de Cariaco qué hace? Aprovecha la ausencia de Bolívar, o la ocupación de Bolívar. ¿Qué ocurrió allí? Bolívar estaba dirigiendo precisamente en una zona que fue fundamental
para el logro de los primeros triunfos en favor de la independencia de Venezuela. Bolívar con Piar habían avanzado sobre Guayana, que era un emporio en cuanto a producción de los implementos necesarios en cuanto a pertrecho por la vía del Orinoco hacia la salida del Atlántico y la entrada por allí de apoyo en armamento, inclusive mercenarios de Europa que vinieron a ponerse a la orden de Bolívar, como fueron los británicos. Exacto. Y desde Angostura Bolívar tenía un trabajo arduo que se extendía hacia los llanos, inclusive buscando pues también el apoyo de Páez y los llaneros, que había logrado Páez consolidar aquellos huestes llaneras que apoyaron a Boven al comienzo y que tanto daño le hicieron a los primeros intentos de la independencia a través pues de esa capacidad que tenían ellos de enfrentar al medio y de su conocimiento de las regiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que viene a dar como consecuencia que en Cariaco se reúnen esos líderes celosos también de Bolívar e intentan en ese congresillo dictar algunas disposiciones legales con las cuales no estaba de acuerdo Bolívar. Y él, distraído por allá en esas menesteres militares, no asistió, pero eso no tuvo ningún efecto relevante, no tuvo relevancia. Okay. Y Bolívar pues posteriormente convocó al Congreso de Angostura, que realmente fue el que vino empezando a darle forma a lo que realmente es la República de Colombia en aquellos sueños de Bolívar, que era una gran república conformada por los reinos, el virreinato de Nueva Granada, Quito, como exacto, llamaban lo que hoy es Ecuador. Ecuador, exactamente. Y lo que es hoy la capital, y lo que era entonces la Capitanía General de Venezuela. Sí, sí, eso es. Dime una cosa, ¿cuándo y dónde ocurrió el segundo Congreso Constituyente de Venezuela? El 22 de octubre de 1818. Fíjate tú, el segundo congreso, que lo llaman el Congreso de Angostura, ¿te refieres tú, no? Exacto, sí. El Congreso de Angostura en Ciudad Bolívar, donde logra pues Simón Bolívar llevar pues representantes inclusive del lado colombiano, de la provincia de Casanare, vino el CEA. CEA, exactamente. En representación de Nueva Granada, sí, por la provincia de Casanare, y allí tuvo participación, inclusive siendo el primer presidente de ese Congreso de Angostura. Entonces, eso es interesante. Esa es la famosa arenga que le hace Bolívar, sí, a los congresantes allí cuando los ve que están un poco así como confusos, como indecisos, y él, como buen orador, como buen dirigente, arenga prácticamente a que tomen una decisión definitiva, pues. No se podía hacer otra cosa para instalar eso. Esa convocatoria de Bolívar fue realmente el 2 de octubre de 1818, ¿no? 22 de octubre de 1818, cuando convocó a ese segundo Congreso Constituyente. Segundo Congreso Constituyente, porque el primero fue el de 1811, exacto, al cual Bolívar pues no confió nunca en su articulado. Y bueno, y se asesoró con eminentes juristas de la época para volver pues a intentar darle forma a un proyecto de país, a un proyecto de patria que realmente estuviese representado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista diplomático ante los diferentes países del mundo, para lograr precisamente el reconocimiento de esta Venezuela como algo ya liberado del yugo español y conseguir el apoyo y lograr acuerdos, convenios, exacto, que apoyaran esas ideas de Bolívar para seguir avanzando en la recuperación de todos los territorios que él soñaba con tener pues como una nueva nación donde estaba, como te dije anteriormente, lo que hoy Ecuador, Colombia y Venezuela, con aquellas ventajas increíbles que tendría un país de estas proporciones
con un pie en el Pacífico, un pie en el Atlántico, exactamente. Un litoral al norte de Sudamérica, en el Mar Caribe, Exacto. el Golfo de México, su cercanía a las islas de ese Caribe, y por el sur, pues todo lo que significa el continente hasta la Patagonia. Y Exacto. luego tenemos por aquí esa salida, como te dije anteriormente, hacia el Atlántico, con lo que significaba aquello que en aquella época podríamos decir que era una autopista fluvial. Un corredor vial grande, enorme. Una autopista fluvial que en aquellos años, sin los daños que ha ocurrido con la naturaleza, los caudales de aquellos ríos permitían la navegación con barcos de cierto calado hasta San Fernando de Apures, hasta Puerto Nutria, y de allí pues hacia la vía de los Llanos de Casanare en la Nueva Granada. Y eso era una gran ventaja porque acortaba las distancias hacia Europa y podía comerciar con las islas del Caribe, con los productos propios de esta zona, como era ganado, vacuno y caballar, y algunos productos agrícolas que todavía servían como fuentes de ingreso para soportar pues, los gastos que significaba en lo administrativo todas aquellas cosas. Interesante, que es bueno esto que tú acabas de decir, pues. Hay gente que ha tenido información de todo lo ocurrido en aquella época, y es importante pues en este mes de septiembre que estamos celebrando pues esa historia tan interesante que estamos tratando aquí en este foro, y me parece pues que es justicia rendirle pues a aquellos hombres que lucharon, que dieron sus vidas, que se sacrificaron por levantar una nación tan grande. Y bueno, aun cuando no se cumplió totalmente el sueño de Bolívar, que era tener una América unida, toda unida, con grandes logros, siempre hay pues los detractores, siempre hay gente pues que no se ponen de acuerdo con las cuestiones. Decía alguien que la armonía total de este mundo está conformada por una total aglomeración de voluntades que no te permiten sino armonizar luego de haber discutido eso, y entonces tú te tienes que permanecer accediendo a algunas cosas y obteniendo otras para lograr ese equilibrio que se necesita. Tú, Dionisio, en esta conversación que tenemos hoy, que desordenada porque nos emocionamos tratando estos temas. Exacto. Como apasionados que somos del tema de la lucha por la independencia de estos países, nosotros vemos pues todos aquellos sacrificios que hicieron aquellos hombres en aquellos años con tantas dificultades de todo tipo. Sí. Porque dependíamos en cuanto a la provisión de armamento y pólvora y todo del exterior. Eso no se conseguía por acá. Sí. Luego el reclutamiento de ese personal al cual no se le pagaba en algunas oportunidades, y prácticamente pues eran unas luchas forzadas, pero llenas de sentimiento, y que se logró sembrar una pasión por la libertad y por lograr pues avanzar en la conquista de esa libertad y hacer de estos países una sola nación. Fíjate, estamos hablando del Congreso de Angostura, y te iba a preguntar algo. ¿Cuánto tiempo duró sesionando ese Congreso de Angostura? Bueno, chicos, entre el 15 de febrero de 1819 y el 31 de julio de 1821 se realizaron 340 sesiones de trabajo. Es decir, duraron 3 años y 5 meses. 3 años y 5 meses, imagínate. Fíjate tú, aquella lucha continua. Sí, y a pesar pues de las dificultades que mantuvieron durante 3 años y 5 meses, hasta que vino nuevamente la idea de hacer algo para complementar
aquellas ideas de unión de hacer un congreso en Cúcuta también y ratificar pues la legalidad de ese gran país que sería esa gran Colombia que soñó. Que es lo que propone Bolívar. Pues, sí, que soñó Bolívar y que también con mayores dimensiones soñó Francisco de Miranda, claro, que quería hacer de toda América una sola nación. Exacto. Sí. ¿Cuál fue la situación de Panamá, chico, ante aquellos sucesos ocurridos, Germán, en Sudamérica? ¿Cuál fue esa posición? Bueno, precisamente como decíamos anteriormente, el 28 de noviembre de 1821, las autoridades de la jurisdicción de Panamá, que era una provincia, declararon su independencia de la autoridad de la monarquía española. Y en su acta de independencia establecieron en el artículo 2 que el territorio de la provincia del Istmo pertenece al Estado Republicano de Colombia, a cuyo Congreso irá oportunamente un diputado que los iba a representar. Fíjate tú la decisión que tomaron. Vamos a independizarnos de España y nos vamos a anexar a la República de Colombia. Eso fue interesante, muy interesante. Muy interesante eso, ¿no? Sumamente interesante. Sí. El 6 de mayo de 1821, con el fin de consolidar a esta República de Colombia, se reunió en Cúcuta el Congreso Constituyente de Colombia nuevamente. Exacto. Y se estipuló la elección de 5 diputados por cada una de las provincias de la República que no estuvieran ocupadas por las tropas monárquicas españolas. La dificultad de la guerra, las distancias, todas esas situaciones. Las condiciones. Solamente asistieron 57 diputados. Sí, no hubo el quórum. Sí, no hubo quórum. Eran 5. Reglamentario. Sin embargo, trabajaron. Y durante 5 meses los diputados, en arduo trabajo, ratificaron la ley fundamental de Colombia, a la que hicieron algunas modificaciones y confirmaron que la naciente república, además de una asociación de estados, sería una unión voluntaria de pueblos o naciones, base, esencia y necesidad para la gran república que se quería conformar. Las cosas. Sí, mira, allí fueron elegidos precisamente como presidente Simón Bolívar y como vicepresidente Paula Santander. Exacto. Allí con una duración en el gobierno de 4 años. Establecía esa constitución. Sí. Eso es, chico, un análisis bastante importante que se ha hecho ahí. Pero ya que estamos llegando a la fecha tope, que es la que estamos analizando ahora, ¿qué ocurrió en 1830, hermano? Cuéntame, ¿qué ocurrió? Bueno, fíjate tú, antes de eso yo tengo que culminar la parte de esos años de lo que hemos venido hablando, sí. Que el 14 de octubre de 1821 cesó de funcionar el Congreso General de Colombia y el 2 de diciembre se publicó en Bogotá la Constitución de Colombia. Y hablando ahora de lo que tú me preguntas, ¿qué ocurrió después? Esas diferencias entre granadinos y los líderes venezolanos, porque en 1830 recuerda que ya Bolívar vivió sus últimos días. Sí, está muy enfermo, y está Bolívar muy grave. Ya, pues, no tenía la fuerza como para poder intervenir como hubiese querido ante lo que estaba por ocurrir y que ya se ventilaba en todos los corrillos políticos de la época, en todos los corrillos militares. En Venezuela estaba José Antonio Páez y un grupo venezolano celosos de el poder que había adquirido Colombia como centro del poder. Exactamente. Y se negaban sin dejarlo traslucir mucho, pero sin embargo todo el mundo lo sabía. Sí, había la controversia. Que había esas diferencias. Sí, cómo no. Y Páez, porque también hay que especular con esta serie de cosas, como ha especulado mucho la historia, Páez
se adelantó a la desaparición de Bolívar y convocó a un congreso venezolano en Valencia, El famoso y Congreso allí se declara pues la separación de Venezuela de la Gran de Colombia. la Gran Colombia. El 14, perdón, no, esto era referente a lo del anterior del Congreso de Cúcuta. Se promulga pues esa nueva constitución en Venezuela y hay la separación de Venezuela de la Gran Colombia, liderado por Páez, que era el jefe militar y con una gran ascendencia sobre los venezolanos por aquellos hechos en los cuales participó y que fueron determinantes para la libertad tanto de la Nueva Granada como de Venezuela, porque aquí con la batalla de Carabobo, donde Páez tuvo esa figuración tan extraordinaria, con Exacto. aquella campaña que hizo en los llanos, con el aporte que hicieron los llaneros que él comandaba, se constituyó pues en un jefe muy considerado, muy respetado, y les pareció pues a los civiles que en aquel mundo que era prácticamente de mando militar, tenían un representante que podía tomar las riendas del poder en Venezuela y separarse de la Gran Colombia para no depender pues de los caprichos o lo que quisieran hacer. Sí, de los aquellos, caprichos de Santander. Sí. Ahí no hay duda. Realmente, pues, esa es la opinión mía. Sí. Respeto la opinión de los demás y ese es el enfoque pues, que yo he visto en mi lectura sobre todos estos sucesos, que es difícil poder volcarlos en una sesión de media hora. No, es difícil, muy difícil. muy difícil. Imagínate tú lo que significa irse de 1810 a 1830, 20 años de lucha. Exacto. Y poder decir algo con coherencia sin que uno se salga un poco del tema. Se sale uno del tema porque son cosas bastante interesantes. Pero fíjate tú, un Bolívar ya moribundo, 1830, que solicita a su mano derecha allá, que es el general Sucre, el mariscal Sucre, para que lo represente acá. Y le cuesta la vida, pues, porque hasta allí se ha especulado y se ha dado, pues, se ha llegado a muchas conclusiones en que eso fue parte, pues, de aquel amotinamiento en contra de Bolívar que tenía ya aquella gente de la Gran Colombia. Y él, en las últimas instancias, le solicita a Sucre, como buen soldado y respetuoso de su comandante en jefe, viene a asistirlo para eso. Viene, se enfrenta, conversa, discute aquí en los límites de acá y ocurren una cantidad de hechos y cuando sale ya lo están esperando amotinados allá y lo matan en Berruecos, pues. Murió ante su jefe, pues. Y el jefe dice, bueno, mataron a la Bel de América, me le quitaron la vida. Eso aceleró un poco más la gravedad de él y termina, pues, en San Pedro Alejandrino como allí se disipa aquel sueño grande de aquel hombre mayor que está considerado, pues, como uno de los hombres grandes del mundo en materia de libertad, en materia de amor a su patria, el verdadero sacrificio de un hombre que sacrifica sus capitales, que sacrifica su dinero, su vida, su salud, todo eso por una independencia, y pide aquellas famosas palabras que ya todos conocemos, pues. Santa Marta en su último momento. Sí, su sueño de la Unión Americana, de la Unión de Venezuela, sí. Cuando nos dijo aquellas famosas, sus últimas palabras, que no las hemos honrado, Dionisio. No, yo siempre lo repito, en mis intervenciones siempre lo repito, porque yo considero que la única manera de salir adelante cualquier nación, inclusive cualquier familia, es a través de la unión. Y Bolívar nos dijo, cuando se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Bolívar lo dijo,
nos llamó a la unión y eso es la prédica que yo tengo siempre cuando intervengo en cualquier actividad, porque eso fue el último mandato, el último deseo de nuestro libertador. Y hay otra base para la columna que es importante, la educación. La educación es básica, es vital. Todos debemos seguir insistiendo en la educación. La educación, abrir más, poner a la gente en ese motor de la enseñanza, en ese motor de aprender más. Si cerramos las universidades, estamos cerrando el entendimiento, estamos cerrándole a los jóvenes de ahora que son tan inteligentes, que nacieron con unas facultades asombrosas para dirigir todo, para estudiar todo. Cualquier joven domina tres o cuatro, puede dominar tres o cuatro profesiones si quiere. Dominan los idiomas, dominan todo gracias a estos sistemas de comunicación. Es por esto pues que les agradecemos mucho el que nos hayan permitido culminar 1830 y continuar con ustedes siempre a sus órdenes desde acá, desde la Academia de la Historia, y con toda esa gente que nos está apoyando para divulgar la historia, que es importante. La memoria histórica existe y en cada pueblo debe existir, no deben permitir que la memoria histórica se borre. Muchísimas gracias, muy buenos días y que pasen una feliz semana. Estuvimos con ustedes Dionisio Núñez Garantón y Germán Antonio Ascanio Salazar de la Academia de la Historia del Estado Monagas. Feliz día.